Inicia grabación. Buenísimo. Ahora sí. Tema de hoy, estructura de mercado. ¿Alguno sabe qué es la estructura de mercado? ¿Cómo se compone? A ver si tiene alguna noción o ninguna. ¿Se acuerdan de...? Bien, sí, claro. Muy bien, bueno. Bueno, como para ya arrancar de lleno y no explicar tan, digamos, algunas cosas que no tienen sentido explicar. Ahora bien, nosotros sabemos que el mercado se puede mover de tres maneras, ¿no? La primera manera es que se mueva para arriba, es decir, que con su debido impulso, su retroceso, su debido impulso, su retroceso y su debido impulso, para que después pueda llegar a ser un cambio de tendencia y comience a ser así, ¿no? Después tenemos esta se puede mover de forma bajista, entonces debido impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, para que después también, quien dice, pueda empezar a ser así. Y tenemos un tercer tipo de estructura que va a ser de la siguiente manera. Un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, impulso, un retroceso, pero todo, la particularidad de esto, que todo se encuentra dentro del mismo rango, como podrán ver. Voy a encerrar una forma más linda, a ver. Ahí va. Todo en un mismo rango. Buenísimo. Ahora sí. Teniendo en cuenta esto, voy a empezar a explicar. Nosotros sabemos que el mercado no se puede mover de la siguiente manera. Así continuamente alcista, sin parar y seguir subiendo por los fines de los tiempos. No puede moverse hacia el mercado. Requiere subir un poco, por ejemplo, una tendencia alcista, pero después bajar para ganar un poco de liquidez, por ejemplo, en un soporte fuerte, para que luego siga subiendo. Es decir, que acá tome fuerza, es decir, donde se puede impulsar para luego subir. Y nuevamente de esa forma. Y así sucesivamente como vemos acá, ¿no? Ahora, una tendencia alcista va a estar conformada por este primer impulso, que va a conformar un alto. Ahora voy a marcarlo de otra manera. Así. Este primer impulso va a conformar un alto. Va a hacer un retroceso, conformando un bajo. Luego va a realizar un impulso, que va a ser un alto, más alto respecto al alto anterior. Va a hacer un retroceso, que va a ser un bajo, más alto respecto al bajo anterior. Otro impulso más, que va a ser un alto más alto respecto al alto anterior. Otro bajo, que puede ser un bajo más alto respecto al bajo anterior. Y luego ya quizás puede llegar a comenzar a cambiar la tendencia con un impulso que puede ser un impulso más bajo que el alto anterior. ¿Está bien? Y luego puede llegar a ser un bajo más bajo respecto al bajo anterior, confirmándonos de esta forma que la estructura ha cambiado. Para que luego nos haga un alto más bajo y sigue haciendo bajos más bajos. Entonces, vamos a anotarlos para que no se pierdan. Dijimos que tenemos un alto más alto, a ver, altos más altos, a ver, el primero es un alto solamente, y luego tenemos un primer bajo, pues se pone así, bajo, acá se me fue, un bajo más bajo y otro bajo
más bajo. Claro, como las ondas. La onda de Elliot dice que hay solamente tres impulsos alcistas, ¿no? Uno, retroceso sería la onda número 2. El segundo impulso sería no bajo, más alto. Ah, bajo más alto, muy bien. Pasa que de explicarlo así me confundo. Ahí está. Gracias, Alain. Ahora bien, luego tenemos en su contracara lo que es la tendencia bajista. Entonces acá tenemos la... Después no me deja dictar esta. Es estructura alcista. Y su contracara tenemos la estructura bajista. La cual va a estar conformada por un primer impulso, que va a ser un bajo. Después un alto. Pues un bajo más bajo respecto al bajo anterior. Un alto más bajo respecto al anterior. Y así sucesivamente hasta que nos empieza a dar un indicio de un cambio de estructura. Entonces, esto va a estar compuesto por un bajo, un alto, un bajo más bajo y altos más bajos, ¿no? Hasta ahora me vienen siguiendo cómo se conforma la estructura del mercado. Bien, buenísimo. Ahora tenemos una tercera estructura que va a ser la estructura lateral. Lateral. La estructura lateral, que va a ser cuando el mercado rebote dentro de de un rango, digamos. Mismo techo, mismo piso. Que este es la estructura la cual no se aconseja operar, dado que no se puede saber en qué momento el precio nos va a romper para arriba o para abajo. Entonces quizás uno entra en posiciones que no tiene que entrar y termina perdiendo a razón de ello. Entonces tenemos estos tres tipos de estructuras dentro del mercado, ¿no? Exactamente, Tom, el oro estuvo consolidando estos días y así fue como se vio. Entonces ahora incluso hizo un rompimiento del rango. Habría que ver cómo se desenvuelve. Entonces, teniendo en cuenta que el mercado se mueve de esta forma porque no tiene liquidez ilimitada para seguir subiendo ilimitadamente o bajando ilimitadamente, nosotros vamos a buscar entrar en las zonas donde el precio vaya a testear un piso anterior en el caso de la estructura alcista o una resistencia en caso de la bajista. Es decir, nosotros tuvimos el impulso, tuvimos un retroceso, tuvimos un alto más alto. Vamos a buscar entrar acá, justo en este punto que va a ser en el retroceso, donde forme ese bajo más alto para agarrar este tercer impulso. Siempre vamos a tratar de operar a favor de la tendencia, ya que contra tendencia, si no se tienen las habilidades necesarias, puede llegar a ser, es más, es muy contraproducente. Misma situación en la tendencia bajista, tenemos el impulso bajista con el alto, el bajo más bajo, y en el alto más bajo vamos a tratar de entrar para conseguir todo ese impulso. En cambio en el lateral no vamos a querer entrar, por más que algunos dirían que se podría entrar quizás acá, porque está formando un doble piso, y podría ser, quizás sacar un par de pips, pero no buscamos eso, medio peligroso, medio arriesgado, no lo buscamos.
Ahora bien, vamos a buscar ejemplos en el mercado para que se vea con una mayor claridad esto, para poder aplicarlo a la práctica, que es lo que principalmente queremos. Ahora bien, vamos a ver. Voy a seguir acá con este par canadiense franco-suizo. Ya lo tengo abierto acá. Acuérdense que la estructura del mercado se puede encontrar en todas las temporalidades, realmente todas, desde mensual hasta semanal. ¿Ok? Depende, porque es lo siguiente. Las temporalidades, digamos, van a englobar una estructura dentro de otra. Dentro de la mensual puede ser que se desenvuelva una estructura, por ejemplo, en la estructura mensual tenemos una estructura alcista y puede ser que semanalmente la estructura es bajista o diariamente es bajista. Siempre a predominar la temporalidad que sea mayor, digamos, ¿no? Yo igual generalmente la mensual no la utilizo, pero hay gente que sí. Yo personalmente no. Empiezo a ver de la semanal más diaria, quizás. Pero bueno, vamos a arrancar con la semanal. Cuanto a la estructura semanal, vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a centrarnos en toda esta zona. ¿Está bien? En esta zona, ¿qué podemos ver? Podemos ver que tenemos. Acá comienza el primer impulso. Tenemos el primer bajo, primer alto. Tenemos acá un bajo más bajo, un alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo. Acá nos hizo un bajo más alto y acá nos hizo un alto de, digamos, en igual precio del anterior. Entonces no nos está indicando aún un posible cambio de tendencia. Luego hace un bajo más bajo, alto más alto, bajo más bajo. Ahora bien, acá tenemos una clara estructura bajista, ¿cierto? Todos pueden ver esta estructura bajista, es clarísima en temporalidad semanal. Ven cómo se va conformando por una secuencia de bajos más bajos y altos más bajos. Ahora quizás hacíamos una temporalidad diaria dentro de toda esa tendencia, podemos encontrar diferentes temporalidades, diferentes estructuras. Por ejemplo, acá encontramos, y seguimos encontrando que está la estructura bajista claramente, y luego en esta zona de acá encontramos una mini estructura alcista, si se quiere, dado que se conforma en este caso por un bajo, un alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, y así sucesivamente hasta que se termina desplomándose porque la tendencia que predomina es la bajista. ¿Se va entendiendo hasta acá cómo se pueden encontrar estructuras dentro de cada una de las diferentes estructuras? ¿Comprenden cómo funciona? La temporalidad que yo más me fío es la diaria, la semanal a veces, pero la diaria es la que más me centro, dado que tratamos de buscar operaciones intradiarias, digamos, como podrán ver. Entonces, acá ya identificamos una estructura bajista. Ahora vamos a buscar una estructura alcista. Ya estamos en diaria, vamos a seguir con diaria. Vamos a ver acá, en toda esta parte de acá. Toda esta parte. Acá tenemos que realiza su primer impulso, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Su primer impulso alcista. Genera un bajo, alto más alto, un bajo en igual nivel, alto más alto, bajo más alto. Acá se queda un periodo de consolidación hasta que la rompe, haciendo un alto más alto o quizás igual nivel. Pero empieza a hacer bajos más altos nuevamente, altos más altos, bajos más altos, y así sucesivamente hasta que finalmente vuelve a hacer un alto más alto
y luego hace un... Acuérdense, este de acá fue nuestro último bajo, ¿no? Empieza a hacer un bajo, alto más bajo, otro bajo, todavía no nos rompió el bajo anterior, importante esto, pero sigue haciendo altos más bajos, hasta que finalmente nos llega en un igual nivel al bajo anterior, sigue haciendo altos más bajos, y efectivamente nos rompe el bajo indicándonos que ya completamente cambió la estructura, y entonces podríamos buscar una reentrada en el próximo alto, que sería en esta zona, acá, en esta zona de acá, y ir en venta. Es decir, agarrar el retroceso para conseguir ese impulso. ¿Está bien? Entonces, acá tuvimos toda la conformación de la estructura alcista y cómo luego se cambió a una estructura bajista. Y luego miren cómo también si continúa esa estructura, ¿no? ¿Pueden verlo todos? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Algo que los pueda ayudar? A ver, ¿todo claro? Bien, buenísimo. Ahora, es muy importante poder identificar estas estructuras dentro del mercado para saber cuándo estamos operando a favor o en contra de tendencia, porque como ya dije anteriormente, no es recomendable operar. En este caso, si viene una estructura bajista, tratar de buscar una compra, quizás por ejemplo, en este punto, considerando que hizo un bajo, podemos llegar a buscar una compra y quizás nos gana la avaricia y nosotros pensamos que ya está viendo un cambio de estructura y se desploma. Nos toca el stop loss, nos vuelve a tocar y así sucesivamente. Entonces tenemos que confirmar esos cambios de estructura para poder sacarle provecho al mercado, ¿se entiende? Nunca, pero nunca, se los voy a grabar acá. Si quieren después les paso screenshot de esto al canal de Telegram. Vamos a ver. Nunca operar contra tendencia. También voy a escribirles que las, las tendencias mayores predominan en cuanto a estructura. Son datos muy importantes a tener en cuenta estos a la hora de hacer sus análisis. ¿Ven? Le voy a sacar un screenshot así ya lo dejo guardado de esto. A ver. Vamos a screenshotear esto para ustedes. ¿Quieren que busquemos más ejemplos en otros pares? ¿Algún par que quieren que busquen un ejemplo del par actual, digamos? Quizás cómo se encuentra la tendencia actualmente. A ver. Ahora propongan algún par para buscar la estructura en este momento. Que está teniendo últimamente. Australiano dólar. Perfecto. Vamos a ver si tenemos el australiano dólar. Vamos a ir a una temporalidad semanal. Semanalmente, ¿qué teníamos en australiano dólar? Lo voy a marcar más o menos rápido. Ahora ya están todos cancheros con el tema. Tenemos que acá comienza el primer impulso y hace nuestro primer alto. Hace un bajo más alto respecto al bajo anterior. Alto más alto, bajo más alto, 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 alto más alto. Pues sigue haciendo un alto más alto y después hizo un bajo más bajo y un alto más bajo, confirmando de esta forma un posible cambio de estructura. Luego hace un bajo que es más alto respecto al anterior, pero sigue haciendo altos más bajos. Y finalmente nos hace ese bajo más bajo, alto más bajo, testeando esta resistencia fuerte que nos podría permitir entrar en venta.
Y luego continúa la estructura bajista haciendo bajo más bajo, salto más bajos y así sucesivamente hasta llegar a este punto de acá. En esta zona de acá comienza haciendo altos más altos, bajos más altos y respetando hay un periodo de consolidación en esta zona. Hizo un bajo más alto, bajo más alto y un alto en igual nivel. Y luego comienza nuevamente su estructura bajista haciendo bajos más bajos, saltos más bajos, hizo un bajo más bajo y acá empezó a hacer un alto más bajo, sucesivamente una mini estructura bajista dentro de esa estructura bajista mayor, hasta que finalmente hizo un bajo más bajo, es decir, sigue actualmente en una estructura bajista el australiano dólar. ¿Qué necesitaríamos para que nos confirme el cambio de estructura en semanal? Esto es una temporalidad semanal, es decir, de acá que pase puede tardar mucho. Necesitaríamos que empiece a hacer unos bajos más altos y así sucesivamente y que nos rompa este alto haciendo un alto más bajo y que comience a hacer bajos más altos. Ahora bien, vamos a ir a una temporalidad menor, diaria. Una temporalidad diaria, miren lo claro que está en esta última etapa. Bajo, alto más bajo respecto al anterior, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Y acá comenzó a hacer altos más altos, nos empezó a indicar un cambio de estructura y luego volvió a caer, respetando la tendencia mayor. Nos hizo un bajo más bajo y ahora podríamos esperar que nos haga un alto más bajo, quizás esta zona de acá, una zona muy importante de resistencia, para que luego nos haga un bajo más bajo. Porque como operamos a favor de tendencia, seguimos esperando movimientos bajistas, pese a este retroceso alcista que estamos esperando acá, que puede ser de muchos pips, pero no es lo que estaríamos buscando todavía. ¿Se entiende? Seguimos buscando operaciones a favor de la tendencia. Por eso todavía no estamos operando en compra. Mismo si nos fijamos otras temporalidades, por ejemplo, una hora, vamos a encontrar mini estructuras. Por ejemplo, acá tenemos un alto, bajo más bajo, alto más alto, bajo más alto y así sucesivamente. Y acá hay un claro ejemplo de cómo nos confirma un cambio de estructura. Sigue haciendo altos más altos, bajos más altos. Nos hace un alto más alto. Luego nos hace un bajo a igual nivel. Un alto más bajo. Empieza a confirmar cambio de estructura. Nos hace un bajo más bajo. Acá nos confirma evidentemente cambio de estructura, pero se devuelve al alto anterior. Si así hace un falso rompimiento de toda la estructura anterior alcista que venía, para luego empezar nuevamente con la tendencia bajista. ¿Se entiende? Es decir, hay veces que nos confirma un cambio de estructura, pero no sucede. Por ejemplo, este fue el caso, nos confirmó el cambio de estructura, pero todo formó parte de un ciclo market maker mayor, si se quiere. Que fue una gigantesca M, por ejemplo. De todas maneras, en este caso, ¿qué haríamos? Estaríamos acá, nos rompe la estructura haciendo este bajo más bajo. Estaríamos esperando ese alto más bajo, que en ningún momento lo hizo. En ningún momento lo hizo. Quizás en esta zona pareció que lo iba a hacer, pero no cayó. No hubo muchas confirmaciones para poder entrar. Porque en este caso nos rompió la línea de tendencia y más cuestiones que vamos a ver más adelante en el curso. Pero esto es para que empiecen a ubicarse y les voy a pedir que tracen sus gráficas buscando estas estructuras. Si quieren, mándennoslas al Instagram, que es LatinPips, nosotros se las vamos a corregir. ¿Ok? Bueno, en cuanto a la clase de hoy, es básicamente esto. Si tienen alguna duda, es la oportunidad para escribirla. Así la podemos despejar la duda. Si tienen alguna duda,
Bien, buenísimo. Ahora voy a cortar la grabación, así que les agradezco mucho por haber participado y ahora vamos a hacer un análisis en vivo breve si quieren.